Bendecidos mis hermanos, estamos en medio de la semana número 5 de la cuarentena. El día de hoy quiero compartir un momentito la palabra del Señor y es que en el último estudio, en el penúltimo, cuando estaba hablando del rapto secreto, hice mención de las 70 semanas de Daniel y después yo caigo en cuenta, caramba, debía haber explicado lo que son las 70 semanas de Daniel para entonces poder entender bien exactamente qué es lo que yo quiero comunicar. Este, Perdonen que estoy así, me tengo que poner la gorra todo el tiempo porque como no se puede recortar uno, no vaya a ser que se muera uno porque lo recorten, pues tengo una maranta de pelo que usted no tiene idea. Pero referente a la enseñanza de la otra vez cuando estábamos hablando sobre el rapto secreto, he estado viendo, y déjeme explicarle por qué es que quiero hacer este tipo de temas que tienen que ver con tiempos finales. Primero, porque no debe ser secreto para usted que estamos en tiempos finales. Si usted no se ha dado cuenta todavía que estos son indicios de que el tiempo final está a la puerta, o sea que ya esto está como que llegando a la última recta. Entonces de verdad usted ha estado guardado por demasiado mucho tiempo. Esta cuarentena fue, no, esta cuarentena no fue la única vez que usted estaba encerrado, porque de verdad que a todas luces se puede percibir que las cosas están a punto de cambiar. Estamos viendo muchas cosas. Muchos de nosotros ni siquiera sabíamos que había una organización mundial de la salud y hay un montón de cosas que están pasando. Ahora mismo creo que Bill Gates está por ahí promoviendo una vacuna nueva y están promoviendo hasta un chip que le pueden poner como si fuera un tatuaje a la gente. Estaba viendo con algo de MIT, de la Universidad en Massachusetts. O sea, todo se está acomodando para que las profecías se empiecen a cumplir de una manera más acelerada. Y por eso mi deseo es que usted, el que esté viendo, principalmente mi gente en la comunidad cristiana Renacer, pero cualquier persona que quiera escuchar mi voz, esté atento para que, mire, para que esté apercibido a qué es lo que va a pasar. Yo no pretendo ser profeta, yo no vengo a decir aquí que yo tengo la última revelación porque no la tengo. Yo solamente leo la Biblia y trato de interpretarla conforme a como la Biblia debe ser interpretada con las leyes hermenéuticas y pues trato de establecer mi doctrina o la doctrina que yo creo en lo que la Biblia enseña. Y cuando yo veo que ahora, como todo el mundo lo percibe, o sea, y yo quiero que entiendan algo, dentro de toda nuestra humanidad nos podemos todos equivocar en cualquier interpretación bíblica. El problema está cuando nuestra arrogancia y nuestro ego no nos permite darnos cuenta, mira, caramba, yo me pude haber equivocado. Pero es un peligro grandísimo lo que yo estoy viendo, y quizás lo estoy viendo yo nada más, pero no creo, porque oigo también otros predicadores, estoy oyendo otros pastores que están más o menos en la misma línea, en esta línea de que piensen esto. Déjeme darle unos numeritos para que usted tenga una idea. De hecho, quédese en su casa. Déjeme hacerle esa aclaración antes de seguir. Si su salud está comprometida, si usted tiene más de 55, 60 años, quédese en su casa, evite ese problema. Deje que la gente productiva salga a producir. Usted ya trabajó, usted puede quedarse en su casa, usted ya tiene su pensión. Y disfrute este tiempo, porque es algo que tengo que decirle, y quizás le iba a dejar para el domingo, pero le voy a dar un la. Si te has dado cuenta que el día de hoy, especialmente las personas que tenían más tiempo para ello, por ejemplo, nosotros los que trabajamos y estamos todo el día en la calle, pues es un poquito más complicado, pero si tú te has dado cuenta que en este tiempo de encierro de cuarentena, que no puedes salir para las tiendas, no puedes salir a ningún lado, te encuentras que estás orando más, te encuentras que estás buscando la palabra más, que estás escuchando más de las cosas de Dios. Eso dice mucho de nosotros, porque quiere decir que estábamos desperdiciando mucho tiempo, demasiado mucho tiempo, pero de eso hablaremos más adelante. Pero dentro de todo,
he visto que dentro del mundo cristiano, todos nosotros, no importa si estamos de acuerdo en todo, porque la belleza del ser humano es que podemos estar en desacuerdo. En Cristo, el apóstol Pablo y Pedro tuvieron una desavenencia y Bernabé con Pablo tuvo una desavenencia y seguían amándose. El hecho de que no siempre estemos de acuerdo no quiere decir que no nos amamos. Pero estamos viendo que no importa cómo usted piense, algo está claro. Las señales nos están diciendo que Cristo está a las puertas. Es un hecho que ya yo no creo que nadie lo debata. Es posible que en nuestra interpretación unos crean que se tarda muchísimo más, otros crean que se tarda un poquito menos, pero la idea es que todos sabemos que Cristo viene y por eso es que yo quiero hacer este tipo de estudio. La semana pasada o la última vez que estuvimos hablando sobre estos temas de tiempos finales, que son para mí fascinantes, son bien interesantes, pero que los temas escatológicos son como un leve problema, tengo un leve problema, y es que todo el mundo tiene una opinión sobre ellos, y es difícil tratar de agarrar una idea, y por eso es que usualmente yo prefiero hablar de la vida cristiana, del día al día de nosotros, pero no quiere decir que los temas de tiempos finales no son importantes, son muy importantes. En el último estudio estábamos viendo sobre la doctrina del rapto secreto. ¿Cuál es esta doctrina? Esta doctrina es una doctrina que dice que, de acuerdo a la Biblia, dicen los que creen en ella, Cristo viene a llevarse la iglesia antes de la gran tribulación que viene sobre este mundo, en la que va a haber un gobierno mundial, en la que la bestia, que es el sistema que va a gobernar el mundo, y el anticristo, que es el hijo de perdición, van a prácticamente perseguir, olvídate, ese hombre más malo que Caín borracho. Entonces, pues, que ese hombre va a perseguir a los judíos de acuerdo a como dicen ellos, y que viene una persecución terrible. Es más, la Biblia dice que es una tribulación que no la ha habido nunca antes y que nunca más la habrá. O sea, es la gran tribulación. Y ellos insisten en que la gran tribulación, la iglesia sale y después entonces que pasen todas esas vicisitudes en el mundo. Entonces, al final de la gran tribulación viene Cristo y establece un reino milenial, milenial. ¿Ok? Y si usted quiere saber exactamente, si usted no ha visto el primer video, le aconsejo que lo vea sobre el rapto secreto, para que tenga sentido lo que le voy a poner aquí ahora. ¿Ok? Una de las deficiencias que tiene esa doctrina es que esa doctrina trata... se trata de esa doctrina desde hace solamente 200 años. Y usted dirá, 200 años es mucho tiempo, sí, pero comparado con el panorama bíblico desde que se escribió la Biblia, 200 años es nada. Es una doctrina nueva. Ahora bien, el hecho de que sea una doctrina nueva no quiere decir que sea falsa. Porque lo que hace las doctrinas ciertas o no es la veracidad que tengan en la palabra, no cuán viejas sean. Entonces, pues me encontré este video porque yo le digo, yo sigo escuchando opiniones distintas porque yo estoy abierto a la posibilidad de que yo estoy equivocado. Yo me puedo equivocar como se puede equivocar cualquier persona, pero hay una persona que atiende este punto en cuanto a que la doctrina es muy nueva. Y miren la explicación que da este señor, que es un buen maestro, Armando Alducin, un tremendo maestro de las palabras. Simplemente en esto no estamos de acuerdo. Pero mire cuál es la explicación que él da para que esa doctrina sea tan nueva. Vamos a ver a continuación que hay una doctrina que es de lo más controvertido actualmente y quiero hablar de ello, acerca del arrebatamiento de la iglesia. En primer lugar, hay personas que niegan que ni siquiera va a haber un arrebatamiento. Las personas que nieguen que hay un arrebatamiento simplemente están picando fuera del hoyo, porque hay un arrebatamiento. La Biblia dice que vamos a ser arrebatados con Cristo
para estar con Él para siempre. Otros dicen que no es posible porque es una doctrina que se comenzó a enseñar hace unos 2 siglos, y pues es lógico que realmente se pudiera enseñar hace poco, porque si recordamos que la revelación de Dios es progresiva, pues nos damos cuenta de que hace 1 siglo, 2 siglos, al Espíritu Santo no tenía él la intención de que nos introdujéramos profundamente en esta enseñanza, porque es bíblica y tenemos que creer todo lo que la Biblia dice, porque realmente no nos encontrábamos en los tiempos finales. Cuando comenzamos a entrar a los tiempos finales, que Cristo profetizó en Mateo 24 que habría guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, hambres, y que sería el principio de los dolores. Bueno, pues fue en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Ok, veamos cuál es la explicación. La explicación es que como estamos acercándonos al tiempo final, por eso es que el Espíritu Santo primero, de nuevo, y este señor es tremendo maestro, buenísimo, pero a mí me parece un atrevimiento decir qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo, no, sin tener ningún tipo de revelación especial. O sea, lo que está diciéndome es que lo que no enseñó Jesús, lo que no enseñaron los apóstoles, lo que no enseñaron los padres de la iglesia, lo que no enseñaron los reformadores, gente que está comprobado por la historia que son personas que Dios usó para traer al pueblo la revelación de una manera más amplia, porque aún los reformadores fueron los que le dieron la vida a lo que nosotros conocemos como la iglesia evangélica o el protestantismo, que nos hizo salir de las garras de Roma. A ninguno de ellos, ni a Jesús, ni a los apóstoles, ni a los padres de la iglesia, a nadie, Dios le dijo que hablara de eso. Pero eso no es solamente, yo eso lo podría entender. Yo podría entender de que, mira, es una doctrina nueva porque el Espíritu Santo quiere que ahora es que se hable de eso. Bien, el problema es que la Biblia no dice lo que ellos dicen que dice. El problema es que la Biblia dice exactamente lo contrario a lo que ellos dicen que la Biblia dice. Él mencionó Mateo 24. Déjeme aquí, le busco Mateo 24 un momentito, lo vamos a leer para ver qué onda. Porque si Mateo 24 es la base, pues entonces vamos a buscar Mateo 24. Esto lo discutimos en la otra clase. Yo simplemente quiero dar un toquecito. Jesús está hablándole a los discípulos y les está diciendo que se iba a destruir el templo. Vamos a empezar en el verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Déjenme ponérselo para que ustedes lo puedan leer también. Que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondió Jesús y le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto ha pasado a lo largo de la historia, esto no es nada nuevo. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Guerra y rumores de guerra vienen pasando siempre. Lo que pasa es que ahora nosotros, como el mundo se hizo tan pequeño por las comunicaciones, pues lo tenemos más presente en nuestro diario vivir. En cuestión de nada, en este año nada más, en el 2020, estamos viviendo una pandemia. Por poco estábamos a ley de una guerra mundial cuando Irán atacó a Estados Unidos. Habían terremotos, habían inundaciones, Australia se estaba quemando. Eso es nada más que de enero para acá, para que usted vea. Pero estas cosas siempre han pasado, y todo esto será principio de dolores.
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Está hablando de los discípulos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, usted ve, hay que perseverar hasta el fin, aunque esto está hablando de otro contexto. Este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entiende, vamos a hablar de eso porque vamos a discutir las 70 semanas de Daniel ahora. Entonces el que esté en Judea, huyan a los montes, el que esté en la azotea, no descienda a tomar algo en la casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Qué dice? Que habrá entonces una gran tribulación que no la ha habido antes ni la habrá después. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mire, aquí está el Cristo, no vaya, no le crea, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Usted ve que nos lo está diciendo dos veces, porque hay dos periodos distintos del que está hablando aquí. El primer periodo de lo que tú estás diciendo son las cosas que le preguntaron. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué señal habrá de estas cosas? ¿Cuándo pasarán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo que Jesús profetizó en el mismo Mateo 24. Son tres cosas que Jesús le dijo. ¿Cuándo pasarán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Dos cosas distintas. Entonces, por eso es que usted ve que hay falsos profetas en una visión y después vuelve y le repite que van a haber falsos profetas, porque ya ahora aquí está hablando de la gran tribulación. Porque habrá, y lo vuelvo y lo repito, porque en aquellos días no fue porque se levantarán Cristo, ¿dónde está? Porque entonces habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio hasta ahora, ni la habrá. O sea, estamos hablando de otro periodo de tiempo distinto al que comenzó a hablar, que está contestando varias preguntas. Entonces, si alguno dijere, mira, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le crean, no creas eso, que eso no es verdad. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y grandes señales harán y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya yo lo dije antes. Así que, si os dijeren, mira, está en el desierto, no salgáis. O mira, está en el aposento, no creáis. Mira que te está hablando, pero prácticamente esta gente está escondiéndose. De alguna manera ellos como si estuvieran escondiéndose. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. O sea, Jesús le está diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre no va a estar paseando por ahí. Así que cuando te digan, mira que está allí, o mira que está allá, no vaya, porque es mentira. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Verso 29. Y léame bien esto. E inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo se conmoverán. Entonces aparecerá la señal del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán toda la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con gran gloria. En eso que yo les leí, donde habla de un rapto secreto. Donde habla de un rapto secreto. Quiero que me lo expliquen. ¿Entiende? Y yo le expliqué la otra vez, le estoy explicando de nuevo. Aquí le estoy reforzando el estudio anterior con las 70 semanas de Daniel para que veamos de lo que estamos hablando. Ahora llegamos al capítulo 9 de Daniel, que es donde están las 70 semanas. Y yo quiero que veamos un momentito cómo fue que empieza este capítulo 9 de Daniel. En el año primero de Darío,
hijo de Asuero, ya para este tiempo están los medos persas, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado. Yo, Daniel, miré atentamente a los libros, el número de años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscando en oración y ruego, ayuno y ceniza, y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, bueno, usted siga leyéndolo en su casa. La cuestión es que viene Daniel, está orando por su pueblo. ¿Por qué estaba orando por su pueblo? ¿Por qué? Porque él estaba viendo la profecía, y la profecía de Jeremías decía que 70 años iba a durar todas las calamidades del pueblo. Entonces, pues él está preguntándole a Dios, mira, ¿cómo va a ser la cosa esta cuando ya por fin Jerusalén esté en pie? Porque ya lo que faltaba era como 2 años para que se cumplieran la profecía esa. Mira lo que es uno estar conectado con la profecía. Usted ve, cuando usted conoce la palabra, usted puede entonces hacer oraciones conforme a la palabra, y Dios le responde porque usted está haciendo cosas conforme a la palabra. No conforme a nuestro capricho, no conforme a nuestro deseo. Daniel se fue a orar conforme a la profecía que él sabía. Cuando tú estés orando, no estés orando fantasías. No te pongas a orar y a pedirle a Dios que te regale carros nuevos. No, pídele a Dios conforme a la palabra. Y si tú pides conforme a la palabra, conforme a su voluntad, entonces olvídate que todo lo que tú pidas te lo van a dar. Ok. Así es como llegamos. Él está haciendo su oración y llega hasta el verso 20, que es cuando empieza entonces la profecía de las 70 semanas. Permiso, déjeme tomar agüita. Dice, aún estaba hablando y orando, o sea, esto pasó en el medio de la oración, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, se le apareció un ángel, a quien había visto en visión el principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. El principio de tu ruego fue dada la orden. Al principio de tu ruego fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas, ahora que empieza la cosa buena aquí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esas son las cositas esas son las cosas que se supone que pasen en esas 70 semanas. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Estamos hablando de semanas de años. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok. ¿Cómo es la cosa? 7 semanas y 62 semanas. Ok. De la manera en que se puso. Déme enseñarle un panorama que tengo aquí para que ustedes vean cómo es esta interpretación, cómo es que alguna gente la da. Ok. Si usted ve aquí, la orden se dio en el año 457, se dio la orden para que los judíos pudieran ir a Jerusalén y construir la ciudad y reconstruir la ciudad y el templo, todas estas cosas. 49 años, que son 7 semanas, ¿me siguen ahora? 7 semanas cuando ya se construyó el templo.
cuando se cumplió en los 49 años que dijo el ángel, se construyó el templo y después pasarían 62 semanas, que son 62 semanas de año, por todos serían 483 años, son 49 años de 7 semanas, 62 de semanas son 434, ¿ok? Y mira la exactitud de esta profecía, porque esta profecía nos lleva directamente hasta el año 27. La cuestión es que aquí, cuando empieza el ministerio de Jesús, que es ungido en el río Jordán por Juan el Bautista, se cumplen las 69 semanas. ¿Por qué 69? Porque son 7 semanas hasta que se construya el templo. ¿Me siguen? Y son 62 semanas desde que se construyó el templo hasta que aparece el Mesías. Dígame usted si eso no es una cosa espeluznantemente brutal, que le está diciendo que iban a pasar 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Claro, había mucha persecución y muchas cosas en contra de que se construyera. Mira cómo dice la Biblia en Juan capítulo 1, verso 32, dice: Juan también dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. O sea, en ese momento, en el momento del bautismo de Cristo, es cuando Cristo es ungido para hacer su labor y su ministerio. Déjame ver, aquí en Lucas 4 dice: ¿qué fue lo primero que Jesús hizo después de todo esto? Estaba en la sinagoga, vino Jesús de Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto el libro, halló en el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Ok, ¿qué tenemos hasta ahora? Vamos de nuevo a este. Aquí tenemos ya 69 semanas. Tenemos 69 semanas desde que se dio la orden. Pasaron 7 semanas en la que se construyó el templo y se reconstruyeron el templo y la ciudad. Y después pasaron 62 semanas más para un total de 69. Y en las 69 semanas, entonces, ¿qué aparece? Cristo en la escena. Aparece el Mesías. Hasta aquí nadie está en discordia. O sea, hasta este punto todos estamos de acuerdo, los que creen en el rapto antes o después, todos estamos de acuerdo en esto. O sea, aquí no hay ningún tipo de controversia. ¿Estamos? Ok, ahora vamos a buscar la Biblia nuevamente en Daniel. Y yo quiero que notemos algo aquí. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ok, vamos a cogerlo con calma. Nos dice que el Mesías va a aparecer, es para que de hecho, se unge el Mesías y se cumplen una de las cosas que se supone que se cumplieran, que era ungir el Santo de los Santos. Hay quienes piensan que ese es el lugar santísimo en el cielo. Yo no creo. Yo creo que todas las profecías de las 70 semanas se cumplen con Cristo. Ok, 62 semanas más 7 semanas son 69 semanas, ¿verdad? La matemática todavía así da. ¿Qué viene después de las 69? Las 70. No, va a venir otra. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Cuándo? En la semana número 70. Y aquí es donde empieza la
la discrepancia entre los grupos. Después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Ok? ¿Qué está diciendo aquí? O sea, la hermenéutica nos dice que el verso se sigue, a menos que no haya algo que sea completamente, no se puede tomar de una manera simbólica cuando el verso es claro. El verso es claro y dice, después de las 62 semanas, se le va a quitar la vida al Mesías, a Cristo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Ok? No dice nada más. No dice nada más. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok. Y aquí es donde empieza todo el revolú, porque para poder justificar un rapto secreto, los dispensacionalistas dividen estos versos y dicen que el verso 26 es un paréntesis que no existe en el texto. En el texto no existe tal paréntesis. Cuando usted lee el texto sigue. ¿Cómo es posible que todo sea literal, pero de momento cuando llega el verso 26, entonces nos inventamos un paréntesis que no existe en el texto? Oye, siguiendo una hermenéutica sencilla, lo que nos enseñaron en el instituto, lo que nos enseñaron en el seminario, que a menos que ahí no diga que hay un paréntesis, tú no puedes decir que hay un paréntesis. Ahora, yo les voy a enseñar a ustedes Déjenme enseñarle a ustedes algo que pasa curioso dentro de este verso. Ok, aquí tenemos el texto. Yo quiero que ustedes me pongan cuidado. Mira el texto. Dice, y después de las 72 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, de la manera en que está estructurado estos dos versos, el sujeto de lo que se está hablando, del sujeto del párrafo completo, es el Mesías. Esto lo hemos visto otras veces en la Biblia. Y es que, por ejemplo, la Biblia dice una cosa y después repite lo mismo de otra manera. No está dando a dar otro punto de vista. Esta parte de arriba, la que está en amarillo, está hablando sobre el Mesías. Esta parte de abajo está hablando sobre el príncipe que ha de venir, que fue en el año 70, que fue Tito, con las tropas romanas, destruyeron la ciudad y la desolaron. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahora bien, confirmará el pacto con muchos. De alguna manera milagrosa, los dispensacionalistas han sacado esto para decir que es el anticristo, que va a ser de aquí sacan que el anticristo va a ser un pacto con Israel y después va a romper el pacto. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que enseña la Biblia. De hecho, déjeme buscarle un verso bíblico aquí. Vamos a ver lo que nos dice. Vamos a ver primero lo que nos dice esto aquí. Ok, tenemos... por otra semana confirmará el pacto con muchos. El que hace el pacto no es el anticristo, es Cristo. Y la Biblia dice, recuerdan la última cena que Jesús está hablando y dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. O sea, el lenguaje que usa no se puede confundir jamás con otro lenguaje y decir que es el anticristo. Porque, por ejemplo, cuando buscamos a Isaías, ¿dónde estamos? Capítulo 53, que es la profecía de la muerte de Cristo. Está hablando de la muerte de Cristo, que es lo mismo que está hablando Daniel. Es que cuando el Mesías lo matan,
¿Qué es lo que pasa cuando matan a Cristo? Pues que se establece el nuevo pacto. ¿Y qué es lo que dice? ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Que por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el momento en que Cristo murió, cuando Cristo murió, cesó el sacrificio y la ofrenda. Para efectos de Dios ya se acabó. El velo fue rasgado de arriba hacia abajo. O sea, fue un acto de Dios. Cuando Cristo murió, se confirmó el pacto, cesaron los sacrificios y las ofrendas. Este verso, y después de las 62 semanas, ¿cuál viene? Pues la última que queda, la 70. No hay un paréntesis aquí, no hay paréntesis. Nos está hablando del Mesías en la primera parte del verso 26 y nos está hablando del Mesías en la primera parte del verso 27. Nos está hablando de Tito cuando vino a destruir la ciudad en el verso 26 y nos está hablando de cuando viene la destrucción y el desolador, que en realidad en hebreo esa palabra no es desolador, no es una persona, sino que es una acción de desolar, en lo que queda desolado. De eso es lo que está hablando. No está hablando de una persona que viene a desolar. Entonces cuando vemos, vamos a buscar a Isaías. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma, quedará satisfecho porque justificará, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su alma hasta la muerte y fue contado por los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos. Cuando Cristo murió en la cruz, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Este es el pacto en mi sangre, que es derramado por muchos. El lenguaje es el mismo. En Isaías nos dice que él va a morir, va a justificar a muchos. Y a la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda. Eso se cae de la mata. El problema es no usar la hermenéutica correcta para ver estos versos. Usted ve, el problema es que cuando tú lees la Biblia y ya tú tienes una idea preconcebida, entonces tú llegas a la Biblia y tú introduces tu idea dentro del texto en lugar de sacar una idea del texto. Y cuando ya tú tienes en tu mente de que hay un rapto, tú tienes que justificarlo de alguna manera. Tú tienes que justificarlo de alguna forma. Ahora bien, estamos hablando de que va a venir un príncipe y que va a destruir la ciudad y va a dejar desolación en Jerusalén. Y es exactamente lo que dice Jesús aquí. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, entonces le toca a la gente huir. Si usted lee las 70 semanas de Daniel, simplemente las lee, usted no lleva una idea distinta, usted va a llegar a la conclusión de que esto está hablando de que, mire las cosas que tienen que pasar. Por supuesto, hay cosas de estas que van a tener su cumplimiento final y completo cuando Cristo retorne. Pero mira lo que iba a pasar. Iba a terminar la prevaricación y el fin del pecado. Con Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Él muere, entonces le roba las llaves al pecado. Ya el pecado no es problema desde la muerte de Cristo en adelante. Él iba a expiar la iniquidad. Todo eso tenía que pasar en las 70 semanas. Traer la justicia perdurable. Eso lo vemos en nosotros, que somos la justicia de Dios, pero se va a ver de una manera más amplia cuando Cristo vuelva. Va a sellar la visión y la profecía, y la voy a enseñar ahora para seguir con el dibujito y unir al Santo de los Santos. Ya eso lo dijimos. Ahora bien, volvamos aquí. Este es el esquema, de acuerdo a como yo lo entiendo,
¿Cuáles son las 70 semanas? Las 70 semanas son en el año 457, se da el edicto para que se vaya a reconstruir a Jerusalén y se construye el templo, se reconstruye el templo. En el año 408 eso pasa, dentro de las primeras 7 semanas. Desde la semana 7 hasta la semana 62 no pasa nada hasta el final de la semana 62, que es cuando entonces aparece Cristo en escena para empezar su ministerio. En la última semana, que son los últimos 7 años, a la mitad de esa semana, Cristo muere y cumple todas las cosas que he mencionado. Y hay estudios y personas que piensan que los próximos 3 años y medio, más o menos, fue cuando murió Esteban en el año 34. Y que con la muerte de Esteban entonces se empezó el tiempo de los gentiles. O sea, el tiempo de los gentiles empieza con la destrucción del templo. Déjame recapitular un momentito. Los dispensacionalistas hacen un paréntesis dentro de la semana 69 y la 70 para hacer que la semana 70 sea la semana de la gran tribulación. Eso no sostiene debate. La Biblia no lo dice. La Biblia no dice que la tribulación va a durar 7 años. No lo dice la Biblia. Creo que aparece un número en Apocalipsis que dice que son 3 años y medio. Pero categóricamente no lo dice la Biblia. O sea, la Biblia no dice, aquí hay un paréntesis y después... No, eso es un invento. Esos son inventos. Ahora bien, cuando fue destruida Jerusalén, entonces empieza el tiempo de los gentiles, que es lo que dice Jesús en Lucas capítulo 21, que está contando más o menos lo mismo que pasa en Mateo 24. Y dice, mas hay de la que estén... perdóname, no, este mismo es. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hallada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, de alguna manera, entre el verso 24 y el verso 25, vuelven a introducir otra cosa más para decir que cuando se termina el tiempo de los judíos, entonces es que empieza la gran tribulación. Y después de los 7 años de la tribulación, el verso no lo dice. ¿Sabe qué dice que es lo que va a pasar después que se cumpla el tiempo de los judíos? Siga leyendo. Verso 25, recuerde esto. Estos títulos que usted ve aquí, la venida del Hijo del Hombre, Mateo, eso no está en la Biblia. La Biblia está escrita toda sin capítulos ni versículos. El que está leyendo la Biblia directamente no está leyendo versículos y capítulos. Esto es todo un escrito. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a las naciones y Jerusalén será hallada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Qué va a pasar después? Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustias de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esa es la señal de la que está hablando Jesús en Mateo 24. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Es la misma cosa. Cuando se termine el tiempo de los gentiles, Cristo viene. No hay un periodo de tiempo. No hay otro periodo de tiempo. Quizá usted dice, pero eso... ¿Sabe qué pasa? Primero, una cosa es que la Biblia no dé detalles sobre ciertos temas y que nosotros pues podamos especular. Ok. Pero cuando la Biblia te dice algo es blanco y tú insistes en que no es blanco, que es rojo. O sea, el escapismo del rapto secreto te dice, nosotros no podemos pasar por ahí porque Dios no quiere que nosotros suframos eso. Sin embargo, créeme que los cristianos del primer siglo, ellos podrían decir que esta es la gran tribulación. Porque los mataban por verlos brincar. O sea, nosotros no somos mejores. La iglesia empezó en tribulación, la iglesia va a terminar en tribulación. La iglesia empezó con persecución, el tiempo de la iglesia va a terminar con persecución. ¿Ok? Otro asunto es que los dispensacionalistas no le dan valor al hecho de que el pueblo de Israel rechazó a Cristo. Lucas en el capítulo 19, verso 41 en adelante. Dice,
Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús lloró sobre la ciudad, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por otras partes te echarán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El pueblo de Israel se le dio la oportunidad de recibir al Mesías, pero el pueblo de Israel rechazó la oferta de gracia que le estaba dando Dios. Y tú que me estás escuchando y tú dirás, caramba, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Tiene que ver mucho porque es la misma invitación te la está haciendo Dios a ti. Israel desperdició su tiempo. Y desde mi punto de vista, este es mi punto de vista personal, no tiene nada que ver bíblico, ya esto es mi punto de vista. Desde el año 70 en adelante, desde que ellos decidieron echar a un lado el Mesías y la oferta de Dios, Dios entonces echa su mirada hasta la iglesia y de los dos pueblos, dice la Biblia, que creó un solo pueblo. ¿Por qué esto es importante para tu vida? Porque Dios te está haciendo el mismo regalo a ti, te está haciendo la misma oferta que le hizo en Cristo al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel desechó la oferta de Dios. No deseches tú la oferta de Dios que te está haciendo a través de Cristo. ¿Por qué es importante esto para la iglesia? Porque tú no puedes vivir de sueños. Tú no puedes vivir pensando de que va a venir alguien y nos va a llevar de aquí y que no vamos a pasar por persecución. No. ¿Por qué es importante para ti? Porque el estudio de la Biblia es importante, porque tú debes saber la verdad. Y la verdad es que no hay ningún rapto secreto que viene Cristo a llevarnos. No, lo que viene es persecución para la iglesia. Va a llegar un momento en el que no va a haber, o sea, tú no vas a tener los derechos que tienes ahora. Y tienes que prepararte para ese momento buscando de Dios, agarrándote de la palabra, viviendo en oración, agarrándote de Dios, mira, mano, con todo lo que tengas. Las 70 semanas de Daniel, para terminar ya, las 70 semanas de Daniel, con leer el verso nos damos cuenta de que de lo que estaba hablando es de una profecía que ya pasó. La desolación que vino sobre Israel, ya eso era todo. Prácticamente ellos sellaron su suerte en el momento que sacrificaron a Cristo. Lo voy a dejar aquí. Si usted tiene alguna pregunta, déjemela abajo. Si usted tiene una opinión distinta, con mucho gusto podemos entrar a la discusión. Este es un tema bien fascinante y que crea mucha gente se emociona cuando se pone a hablar de esto. Hermano, prepárate. No, ¿sabe qué? Para la venida de Cristo ya tú estás ready. Ya tú estás ready, chico. Si tú tienes a Cristo. Si tú tienes a Cristo. Pero yo lo que te pido es que tú cambies tu forma de pensar. Ajustes tu forma de pensar de acuerdo a la palabra. Te agarres de la fe de Jesucristo para cuando llegue el día malo. ¿Ok? Dios te bendiga, Dios te guarde, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová tenga de ti misericordia y que haga resplandecer su rostro sobre ti. Y que te dé salud y que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene.